El contrato psicológico consiste en un proceso de interacción entre la organización y el empleado. Coordinada por la organización existen expectativas, intereses y necesidades de por medio, tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa en sí. Necesidades que pueden cambiar a través del tiempo. El contrato psicológico consiste en crear condiciones adecuadas para que el empleado se desenvuelva en su puesto de trabajo de acuerdo a sus necesidades y no a otras necesidades que quizás le sea impuesta por parte de la empresa o de terceros. Y que por subsiguiente eh, consiste en la promoción de la eficacia y el crecimiento de la empresa. La importancia del contrato psicológico consiste en permitir el desarrollo del potencial de las habilidades de cada trabajador. En cuanto a, a las necesidades en sí del trabajador en el ejercicio de sus funciones laborales, eh, tener en consideración las necesidades del trabajador es importante, puesto que promueve el desarrollo de sus capacidades y habilidades, como se ha venido mencionado anteriormente, y que estas necesidades son individuales y pueden cambiar a lo largo del tiempo. De igual manera, el trabajador puede desempeñar sus habilidades según sus necesidades o las que la empresa le imponga. Por ello, eh, tener en cuenta las necesidades individuales permite, además de promover el desarrollo de dentro de la empresa, permite que el trabajador participe con mayor eficiencia, lo cual resulta beneficioso para la empresa también. Ahora, por medio de un ejemplo, vamos a explicar en qué consiste el perfil laboral y pues vamos a definirlo. Entonces, digamos que Sergio es un miembro de la alta gerencia de una empresa que se dedica a la venta de automóviles. Está buscando un empleado que se encarga del manejo de las finanzas en la empresa, que tenga estudios y experiencias en el área. Además, busca cualidades en el qué características debe de tener. Entonces, que sea comprometido, que tenga sentido de pertenencia por la empresa, que haga buen manejo del tiempo y que tenga habilidades de comunicación, por nombrar algunas. En este caso, Sergio se encarga de seleccionar a una persona que aspire a un cargo, es decir, que Sergio, en función de aquello que necesita la empresa, está buscando un aspirante que se acomode a un perfil, em, y pues un perfil se puede entender como una representación de las cualidades que se desean o que se esperan tener en un empleado en relación a un cargo específico. Y cabe resaltar que este lo determina la empresa, o sea, la empresa en función de lo que esté necesitando en ese momento y de las cualidades que necesite en una persona, pues necesita, valga la redundancia, un aspirante que cumpla con esos requisitos mínimos. Ahora, en cuanto al tema del reclutamiento y sus tipos y las ventajas de cada método. Bueno, el reclutamiento, primero que todo, es la presentación, básicamente la presentación de una convocatoria donde las personas interesadas em, cumplan con unos requisitos mínimos para aspirar a un cargo y que obviamente se puedan postular al mismo. Entonces, existen dos tipos de reclutamiento. El primero de ellos es el reclutamiento interno, donde se presenta la convocatoria con los mismos miembros de la empresa y donde generalmente trae desventajas. Pues ventajas en el sentido en que es más económico el reclutamiento interno, pues porque eh, se, se consideran los miembros de la misma organización y no miembros externos. Y eh, pues las ventajas que generalmente conlleva, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la demanda, es que eh, se requieren un mayor número, digamos, de requisitos, por así decirlo, valga la redundancia,
que puede que no corresponda con las características del trabajador y que de por sí el grado de exigencia puede resultar mayor. Ahora, el segundo tipo de reclutamiento, pues es el reclutamiento externo, el cual consiste en presentar la convocatoria ante el público en general, lo que permite conocer nuevos aspirantes y sus capacidades. Ahora, las desventajas son que pues es un proceso que es más costoso que el reclutamiento interno, y que implica una mayor inversión de tiempo. Entonces, en cuanto al proceso de selección, pues vamos a explicarlo mediante un ejemplo muy breve y basándonos en el ejemplo que dimos anteriormente de Sergio. Entonces, en el caso de Sergio, vamos a explicar cómo se desarrolla el proceso de selección. Supongamos que Enrique se presenta a la convocatoria para aspirar a trabajar como psicólogo organizacional en la empresa de automóviles de la que ya hablamos anteriormente, pues en este caso con Sergio, ¿no? Y em, antes de que se presentara al cargo, obviamente, estaba presente la necesidad de contar con un psicólogo organizacional en la empresa. Es decir, que la primera condición para llevar a cabo este proceso es que se presente la necesidad, que se necesite un aspirante, que se necesite una persona que cumpla con ese cargo. Entonces, pues partiendo de esta base de la necesidad, se establece también una serie de pasos a seguir en un proceso de selección. Ahora, posteriormente, la empresa emitió una solicitud para que los aspirantes al cargo se postulen. Entonces, también analizan las características del puesto en cuestión, es decir, qué se necesita para que se pueda desempeñar este trabajo. Después Enrique se postula, se revisan los antecedentes. Enrique pues se presenta posteriormente a su entrevista y pues dado el caso se puede someter o no a evaluaciones psicológicas. Se seleccionan posibles finalistas al cargo, se descartan algunos que no cumplen con las expectativas de la empresa y al final seleccionan a Enrique y posteriormente eh, realiza su proceso de inducción, se realiza su proceso de inducción. Bueno, pues este puede ser un pequeño ejemplo de, pues para ilustrar cómo puede ser la dinámica en cuanto al proceso de selección. Buenas tardes, por favor tome asiento. Mi nombre es Sergio, seré su entrevistador. Mucho gusto, Sergio. Mi nombre es Enrique. Ok, Enrique, primero quisiera que me hablara un poco acerca de usted. Bueno, pues yo soy psicólogo, egresado de la Universidad Nacional de Manizales. Me especialicé en psicología organizacional en la misma universidad, y obtuve mi maestría en psicología de las organizaciones, y el trabajo en la Universidad del Valle. Actualmente cuento con cerca de 8 años de experiencia en el área. He estado vinculado con 4 empresas en el transcurso de mi carrera. Vale, Enrique. ¿Cuál es el motivo por el que se presenta a nuestra empresa? El principal motivo es que busco adquirir nuevas experiencias y nuevos desafíos. Estuve vinculado con instituciones dedicadas principalmente al área de la salud y la educación, y siempre he tenido el interés de trabajar con empresas más comerciales. ¿Cómo se define a usted mismo? Yo me defino como una persona comprometida, responsable, apasionada por lo que hago, como una persona destacada. ¿Cuáles son sus habilidades? Se me facilitan los procesos de establecimiento de relaciones interpersonales, soy un buen líder, hago un buen manejo del tiempo, soy proactivo. ¿Qué espera obtener de este puesto de trabajo aquí? Nuevas experiencias que me enriquezcan como profesional, principalmente, y adquirir destrezas nuevas que me permitan desarrollar mis habilidades. Según su hoja de vida, usted renunció a la empresa donde trabajaba anteriormente. Hábleme sobre eso. Vale, tomé la decisión de renunciar porque deseaba salir de mi zona de confort, cumplí mis metas en la empresa,
y todo funcionó adecuadamente, pero realmente quería otro escenario. No tuve nunca ningún problema con la empresa ni con ningún miembro, esto fue solo una decisión personal. Entiendo, Enrique. Muchas gracias por venir. Le comunicaremos por medio de su correo electrónico la respuesta por parte de la empresa. Que tenga un buen día. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, en cuanto a la presentación de la oferta laboral, esta consiste en exponer aquello que se requiere en la empresa e incitar a aquellos interesados eh, que, que aspiren a este puesto en el trabajo. Por otro lado, la negociación consiste en pactar de antemano una serie de pautas que tienen que ver con la viabilidad de un proyecto, de un trabajo en equipo y de demás habilidades que permiten evaluar cómo debería o podría ser el desempeño en un cargo. En cuanto a la prueba, se selecciona la prueba COMPETE-A, que es el cuestionario de competencias laborales, y pues cabe aclarar que primero el término competencia resulta bastante amplio porque posee interpretaciones diferentes y variables diferentes. Algunas de estas variables se relacionan al concepto de competencias, pues que se relacionan al concepto de competencias son, por ejemplo, las aptitudes frente a algo, la capacidad para ejecutar tareas en función de la obtención del éxito, la adquisición de conocimiento y los rasgos de personalidad, entre otras. Sin embargo, un acercamiento al concepto de competencias tiene que ver primero con las conductas observables, las cuales revelan un comportamiento concreto, y segundo, los constructos globales que comprenden una gama de factores o características subyacentes de los individuos donde el interés no se focaliza en las cualidades que tenga la persona, sino en cómo utiliza las mismas, es decir, en cómo gestiona sus habilidades y características en función de la solución de problemas y la efectividad en general. Con base en lo anterior, la anterior noción de competencia se fundamenta el cuestionario COMPETE-A, el cual evalúa las competencias que la persona tenga de acuerdo a 5 dimensiones: la dimensión intrapersonal, interpersonal, es decir, cómo se relaciona el sujeto en su entorno; el desarrollo de tareas, es decir, cómo puede solucionar los problemas que se presenten; el entorno, que hace referencia a la gestión del cambio, el progreso y la innovación; y la dimensión gerencial, que hace referencia a la gestión y a la dirección de recursos, que en estos pues se comprende la dirección, planificación y organización. Esta prueba favorece significativamente al proceso de selección del personal, pues mide la ejecución de las cualidades de las personas, estableciendo un mejor criterio de objetividad y reduciendo los sesgos. Esto permite considerar la capacidad resolutiva que tenga el individuo en un área en particular, según las necesidades de la organización.